Capítulo 2. Un resumen de los temas. Nuevos crecimientos y nuevos peligros de la sierva de Dios, simpatías salvadoras de Educanda en las Comendadoras de Madrid, arte diabólica macabra contra la joven Educanda, un aviso desatendido que cuesta caro. ¿Por qué no ha de ser comendadora? Religiosa sí, pero en orden más estrecha. Preparativos para ser concepcionista. Excelente madrina de religión, la excelentísima señora duquesa de Benavente echa el resto en vestición de su patrocinio y un abrazo profético. Inescrutables son siempre los juicios de Dios y no es la razón humana la que ha de juzgar de ello en ninguna circunstancia de la vida, ya próspera y adversa, sino que debe someterse rendida y humilde a la divina voluntad, acatando y teniendo por santas y sabias todas sus disposiciones. Con la muerte inesperada de don Diego de Quiroga en Valencia cambiaron todas las cosas de su familia y ella fue en parte el origen de muchas de las grandes contradicciones que sobrevinieron a su amadísima hija, nuestra madre patrocinio. Quedóse doña Dolores Capopardo viuda, con 5 hijos, 3 niños y 2 niñas. Fueron aquellos Diego, Juan y Esteban, y estas, Dolores y Ramona, siendo la sierva de Dios la mayor de todos, contaba a la sazón 12 años de edad. Reveses de la fortuna habían menguado mucho la pingüe hacienda que don Diego poseyera en San Clemente, y a su muerte, realizado por doña Dolores lo que quedaba, creyó lo más ventajoso para ella y sus huérfanos el trasladarse a Madrid. Como lo hizo, llevándose también a doña Ramona, su madre, y a Dolorcitas, que, como se ha dicho, vivía con la venerable anciana. Juntamente con la edad, habían crecido en nuestra madre patrocinio todas las virtudes, la paciencia y resignación sobre todo, e iba ya siendo hora de recoger algunos de los muchos frutos que su santidad estaba llamada a producir. Firme siempre doña Dolores en llevar y conducir a su hija Dolorcitas por senderos amplios y del todo conformes con las que llaman exigencias sociales, no se percataba de despertar en su alma candorosa ideas del mundo, que sin ser malas podrían distraer su espíritu y aficionaría una vida llena de ilusiones y de esperanzas, opuesta diametralmente a los deseos de la virtuosa joven. Hasta que llegó un día en que, sin rodeos, le propuso como muy conveniente las relaciones con un joven de gran porvenir social y aristocrático. En el discurso de esta historia habrá ocasiones múltiples de conocer cuál y cuánta fue la significación e influencia política de este joven y su intervención en los sucesos de la vida de nuestra esclarecida madre patrocinio. Era esta proposición de doña Dolores a su hija un gran peligro que la divina señora María Purísima se encargó de alejar de su inocente hija, la sierva de Dios. Esta se negó rotundamente a aceptar lo que su madre le propusiera, declarándose una vez más que su vocación era de religiosa y que sólo esperaba tener la edad suficiente y una ocasión favorable para realizarla. Puede suponerse el disgusto que con tal repulsa sufriría el ánimo iracundo de doña Dolores. Sin embargo, esperó que el tiempo diera la solución al asunto y mientras no tuvo inconveniente en que su hija frecuentara el trato con las señoras comendadoras de Santiago, en donde Dolorcitas tenía viviendo como señora de piso una tía, la marquesa de Santa Coloma. Fue este el medio principal del que se valió la Santísima Virgen para salvar la inocencia y la vocación de su predilecta hija, mi venerada madre. Como su trato era todo afabilidad y bondad, y con sus modales y formas se arrastraba a los corazones, moviéndolos a devoción, no tardaron mucho las señoras comendadoras en prendarse de la joven Dolores. Y de ahí el cariño singular que comenzaron a profesarle todas. Solía ir siempre a visitarlas mi madre patrocinio, acompañada de su abuelita, por lo que podía dar a su espíritu en el trato con las comendadoras toda la expansión que quería. A tanto llegaron las mutuas simpatías de la virtuosa joven y de las buenas religiosas, que por medio de la marquesa de Santa Coloma recabaron el consentimiento de doña Dolores para que su hija ingresara en el convento, en calidad de educanda, como lo hizo, no sin repugnancia de su madre, quien cedió más bien por compromiso con la tía de su hija y las comendadoras que por su agrado y voluntad. Influyó no poco en su resistencia a que mi amada madre se separara de su lado el recuerdo de su marido, quien al morir le recomendó con mucho interés que no se desprendiese de sus hijos hasta que tomasen estado o cuando circunstancias extremas lo exigiesen. No dudó ella del bienestar de su hija al lado de las comendadoras. Antes creyó que a su lado había de ganar en todo y disponerse perfectamente para el día en que tuviera que verse alternando con el mundo en medio de la sociedad de su rango.
entró por fin la joven Dolores en el convento de las Comendadoras, teniendo apenas 15 años de edad, y allí estuvo hasta el feliz momento de salir para vestir el hábito de nuestra orden, la de la Inmaculada Concepción de María Santísima. No llevaba un año siquiera en su santo retiro, gozando de gran paz y alegría cuando tuvo que salir su tía, la señora marquesa, a asuntos de familia, y no queriendo seguirla mi Santa Madre como fuera el deseo de la marquesa, dejóla muy recomendada a la reverenda Madre Superiora, que lo era entonces doña Joaquina Zurita, hasta la puso bajo la dirección de doña Petronila Zurita, hermana suya, quien veló con singular cuidado a la joven educanda, cabiéndole hoy no poca gloria de la mucha que han dado, y darán a Dios por siglos enteros las virtudes de esta esclarecida sierva suya. Por doña Bernardina Sánchez, también comendadora, se supieron muchas particularidades de la vida de mi venerada madre en aquella santa casa, tanto en lo que se refiere a las virtudes como a los favores extraordinarios de Dios y persecuciones del demonio que, durante la época que allí estuvo, experimentaba esta candidísima Virgen. Ella, doña Bernardina, fue quien nos contó los casos siguientes. Una noche fuese la sierva de Dios, como de costumbre, a hacer oración a la tribuna, y estando en la iglesia depositado el cadáver de un caballero, tomó el demonio a la fervorosa joven y, colocándola sobre el cadáver, la tuvo allí, hasta que, habiéndola echado de menos, doña Bernardina fue a buscarla y la vio donde se encontraba sufriendo horrorosamente y tan desfigurada que parecía un cadáver. Llenas de terror y de pena, las religiosas la entraron dentro del convento, pero bien pronto su dolor se cambió en gozo, porque volvió en sí la sierva de Dios de aquella especie de mortal letargo que padecía y quedó tan renovada y hermosa como si nada hubiera sufrido. Algo parecido volvió a sucederle en otra ocasión con otro cadáver, hallándose en las Comendadoras, por lo cual cobró un miedo tal a los difuntos que le duró hasta poco antes de su fallecimiento. En este mismo convento de las Comendadoras, un jueves santo, entraron en la iglesia 2 hombres con trazas de caballeros devotos, pero mi venerada madre, en cuanto los vio, fuese enseguida a dar aviso a la María Bernardina, diciéndola que aquellos hombres iban a robar. No quiso la maestra creer a la discípula, porque veía muy devotos a los supuestos ladrones, y la reprendió encima para que no fuese nunca ligera en sus juicios. Efectivamente, eran 2 grandes ladrones, y el robo que hicieron allí mismo fue de gran consideración, por lo que la señora quedó confundida y escarmentada de no haber creído a su santa discípula. Estaban plenamente convencidas las señoras comendadoras de la vocación religiosa de mi madre Patrocinio, y solo esperaban el momento de su decisión formal, creyendo sería de su orden, una vez que tan contenta se hallaba entre ellas y tan fácil se le hacía la vida regular en aquella santa casa. No dejaron nada por hacer, en orden a decidirlo, y trataron el asunto con doña Dolores Capopardo, su madre, ofreciendo a su hija dote y renta suficiente de parte de los caballeros de Santiago si quería ser comendadora la joven Dolorcitas. Doña Dolores, aunque contrariada en sus planes de casarla, de los cuales no había desistido ni un momento, aceptó muy agradecida la propuesta de las comendadoras y dejó en libertad a mi madre Patrocinio para que hiciera lo que más le conviniera por entonces. Cuando supo la sierva de Dios de lo que se trataba, muy atenta y afectuosa para con las señoras comendadoras, les manifestó su gratitud por tantos favores como le dispensaban y les aseguró que jamás se borrarían de su memoria. Pero al mismo tiempo les expuso con la sencillez y libertad de carácter que le eran propias, que si bien su vocación para religiosa anhelaba y se proponía serlo en una orden más estrecha que la suya, lo que, lejos de molestar a tan virtuosas religiosas, fue muy de su agrado y les edificó, para juzgar tal resolución hija del valiente espíritu de la dichosa joven. Desde ese momento ya no se pensó más por unos y otros, de dentro y fuera del convento de comendadoras, interesados en ayudar a mi madre Patrocinio que en llevar a cabo la heroica resolución de la sierva de Dios, y a este fin dieron cuenta a doña Dolores de lo que pasaba con su hija, persuadiéndola de que no debía oponerse a resolución tan del agrado de Dios. Por los documentos aportados por mi madre Patrocinio a las comendadoras para ingresar en el convento, supuse que estaba emparentada con la excelentísima señora duquesa de Benavente, lo que se notificó a la señora, ofreciéndola al mismo tiempo el oficio de madrina en la toma de hábito y profesión de la sierva de Dios.
Agradóse mucho la señora duquesa con semejante noticia y aceptó muy gustosa el honor con que se le brindaba de ser madrina de la joven Dolores. Por su parte, mi venerada madre tenía resuelto y decidió ingresar en el convento de Jesús María y José de Caballero de Gracia de Madrid, de la Orden de la Inmaculada Concepción de María Santísima, y así lo hizo saber a su madre y a las señoras comendadoras. Y aprobándolo aquella y ésta, se prepararon todas las cosas convenientes y se señaló el día de la entrada, tratándolo antes todo con las religiosas concepcionistas del expresado convento de Caballeros de Gracia. La despedida de las señoras comendadoras de Santiago fue muy tierna. Todas sentían separarse de lo que tanto amaban y al darle el último y más cariñoso adiós, le ofrecieron no olvidarla nunca. Como así lo cumplieron, pues más tarde, en sus penosos y amargos destierros, fue muchas veces consolada con las cariñosas cartas de tan respetables señoras. La señora duquesa de Benavente quiso echar el resto en su madrinazgo y dispuso que no se escatimaran gastos de ningún género para la vestición de su parienta y ahijada. Llegado el momento de la ceremonia, vistió la duquesa a mi madre Patrocinio un elegantísimo traje y la adornó con exquisito gusto, cuan convenía y correspondía al acto de la consagración de un alma a Dios, para ser esposa suya virginal para siempre. Después, siguiendo la costumbre general de aquellos tiempos en semejantes casos, la excelentísima señora madrina, acompañada de doña Dolores y del séquito de ambas, presentó a la postulante a los conventos de religiosas de la corte con gran placer de todos los visitantes y visitados. Al llegar a uno de los conventos sucedió que una señora desconocida, de unos 30 años, llena de cariño, se abrazó a la sierva de Dios, felicitándola al mismo tiempo por la suerte que tenía en poder ser religiosa. Hacía ya mucho tiempo que ella ansiaba poder hacer lo mismo y no lo conseguía. Mi madre Patrocinio la miró y, saludándola por su nombre, sin haberla conocido antes, ni saberlo de boca de nadie, la dijo: «Adiós, Juanita, pronto vendrás conmigo y estaremos siempre juntas». Como la señora no había revelado su secreto a nadie más que a su confesor, quedó admirada al oír tales palabras y se persuadió de que aquella joven, que así la consolaba, era una santa. Después, el 2 de mayo de 1831, ingresaba la referida joven en el convento de Caballeros de Gracia, tomando el nombre de Sor María Juana de la Santísima Trinidad. Y al lado siempre de mi venerada madre, e imitando sus heroicas virtudes, murió en opinión de santidad en Pau de Francia el año 1873.